Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad-Ciencia. Quien les habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez. Nuevamente tendremos un espacio donde hablaremos de la realidad de nuestro país. ¿Qué acontece realmente en nuestro país? ¿Qué necesita nuestro país? Autoridades que no hacen acto de presencia para solucionar o gestionar algunas necesidades de nuestro pueblo. Y también hablaremos de la ciencia. En este sentido, tenemos un invitado. Nuevamente le damos la bienvenida al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Y también le damos la bienvenida al profesor Luis Santibáñez Ríos y al profesor Aldo Gil. Hoy día vamos a hablar de la educación preuniversitaria. Actualmente todos los profesionales hemos pasado por una institución preuniversitaria. Esta institución ha complementado nuestra educación, la que no pudimos terminar en la secundaria. Gracias a la educación preuniversitaria, muchos de nosotros hemos ingresado a diferentes instituciones superiores, universidades, instituciones técnicas, instituciones militares, etc. Entonces, hoy día vamos a hablar de la educación preuniversitaria. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿cuál es la importancia de la educación preuniversitaria en nuestro país? Buenas noches con todos los invitados, ingeniero Luis Felipe Santibáñez, ingeniero Aldo Gil. Las academias preuniversitarias han tratado de explicarse muchos ministros de educación. El que yo recuerdo en una convención de maestros, la ministra de Educación en el gobierno de Alan García, Alarmeche Cabanillas, diciendo de que existen las academias preuniversitarias porque en la educación básica regular no se hacían bien las cosas. Pero considero de que la historia de las academias preuniversitarias es mucho más antigua y no todas las universidades tenían el centro preuniversitario como hoy conocemos. Es decir, en el tiempo ha habido un gran cambio. Y me parece que también la calidad de los estudiantes de los años 60, donde aparecen las primeras academias preuniversitarias, tenían otro rendimiento escolar, digamos. Los estudiantes de estos últimos quinquenios también tienen los suyos. Y me parece que esta noche vamos a evaluar, ¿no?, cuál es la realidad de nuestros estudiantes preuniversitarios. O también la población peruana debe saber de que hay universidades privadas que no tienen el filtro, lo que quiere decir de que hay jóvenes que no merecen ser universitarios, o sea, que no pasan la valla. Uno de los grandes maestros preuniversitarios de gran trayectoria es don Luis Santibáñez, a quien pido, recordando a don Luis dónde se preparó él para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, y luego a don Aldo Gil, que también es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, querido y estimado licenciado Walter. Gracias por la invitación, antes que nada. Igualmente al señor Gustavo Altamisa, gracias por la recepción. Al ingeniero Johnny Rodríguez Meléndez. En verdad, es un tema que tiene su historia, Quizás muchos no saben que la educación en las universidades era pagada. Muchos de los jóvenes y muchos de ustedes, los más jóvenes también, han pensado que la Universidad Nacional siempre fue gratuita, y no es así. La Universidad Nacional era pagada y no era muy barata, pero era la Lima antigua. Estoy hablando de ustedes en la década del 50-60. El problema surgió cuando Lima fue creciendo, cuando hubo migración con provincianos, y entonces se vio que había algunas dificultades para poder recibir todo este conjunto de estudiantes que querían acceder a la universidad. El centralismo de ese entonces era mucho más fuerte, mucho más evidente que ahora. Ahora existe el mismo centralismo, pero para otras actividades conexas. Pero para la parte educativa ya hay departamentos que han creado sus propias universidades. En el oriente, donde se encuentra el amigo Walter, también hay universidades muy buenas. En el norte, en fin, universidades antiguas
que con el tiempo fueron preocupándose para evitar la migración de sus alumnos y se fueron quedando entonces en sus lugares de origen. Se formaron bastiones en el norte, con la Universidad de Trujillo, ¿no? En el sur, con la Universidad San Agustín de Arequipa, Ayacucho, la misma universidad en Huancayo, y entonces eso descongestionó un poco. Aún así, creció mucho la juventud de entonces, la famosa Escuela de Ingenieros, en el año 58, con el presidente Prado, le cambiaron el nombre a Universidad Nacional de Ingeniería. Eso creó mayor expectativa. Las personas de la época, los jóvenes, ¿no? De los cuales me puedo sumar, ya pues sonaba diferente entre escuela y universidad. Había siempre sido buena, muy distinguida, pero ya decir universidad para nosotros constituía un atractivo más. Y eso fue lo que determinó que haya mayor afluencia de estudiantes que querían ingresar a la universidad. En ese entonces, como hasta ahora, lo sabemos, ustedes lo saben muy bien, el sistema pasó a ser un cuello de botella para las universidades nacionales. Yo pertenezco a la época postulante en la década del 60, y cuando yo postulé a la universidad, solamente había en Lima 5 universidades. Nada más. Eso era todo. Universidad, empecemos por la más antigua, Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad La Cantuta, la Universidad Agraria, la Universidad de Ingeniería y la Universidad Católica, que tenía una facultad de Derecho, solamente facultad de Derecho en el centro de Lima, en una vieja casona de Girón Camaná. Eso era todo. O sea que los ingenieros querían estudiar ingeniería, no quedaba sino pensar y mirar a la UNI. Los molineros, que le llamamos, los que iban a seguir agronomía, a la Universidad Agraria. La gente de letras, principalmente la gente de letras, ¿no? Miraba a la Universidad de San Marcos. Y bueno, pues un grupo de élite pensaba en ir a estudiar Derecho a la Universidad Católica del Perú. Esa era la situación. Los estudiantes tenían las mismas dificultades que tienen ahora, exactamente igual. Tan evidente es, mis queridos amigos, y esta vez hagan ustedes un poco de memoria, los contenidos curriculares de ese entonces con los de ahora son iguales. No ha cambiado nada. Lo digo con mucha pena. Han cambiado, pero de nombre. Por ejemplo, ¿no? La especialidad del profesor Walter, que también es la mía, física. Física se sigue enseñando solo en quinto año secundaria, en los colegios nacionales. En educación básica regular, física está considerado en quinto año secundario. Solo un año, nada más. Y hace 50 años más, mucho más, que yo estaba en el colegio, Unidad Escolar Bartolomé Herrera, señores, también fue física en quinto año secundaria, un solo año. Y ustedes también. Pero ¿qué pasó? Las exigencias universitarias, ¿no? Por el hecho de tener mucha demanda, crearon entonces mayores exigencias. Y como la universidad eran tan pocas y iba creciendo Lima, entonces esas exigencias determinaron crear las academias que se iniciaron antes de la década del 60 para cubrir ese espacio, ese vacío que hasta ahora existe. Estuvo un tiempo, así como le digo que la universidad era pagada, pocos sabemos, está en la historia, pues estoy hablando lo que yo he vivido como tal, me remito a la historia de las universidades. Existían también los centros preuniversitarios, sí existía en esa época. El gobierno de Gerardo Odría, el gobierno militar de ese entonces, en la década del 60, recordarán ustedes que hubo varios militares que se enlazaron en el gobierno, ¿no es cierto? ¿Quién? Pues Nicolás Linde y Pérez Godoy, ¿no? Entonces, por temor, apareció también en esa época ya las corrientes, corriente liberadora, voy a llamarle así, de Fidel Castro, y entonces eso creó en la juventud una cierta efervescencia, y por temor a que los centros preuniversitarios de ese entonces puedan servir como, ¿qué diría? Pues como germen de los movimientos estudiantiles, los centros pre se cerraron. Se cerraron. De un día para otro lo cerró el gobierno militar. Y entonces, como consecuencia de ello, aparecieron las academias.
y tomaron vigor a partir de la década del 60. Pocas academias, igual como universidades, poquísimas academias. Y fueron cobrando cada vez más envergadura porque Lima fue creciendo, ¿no? Y las épocas de antes, bien lo saben ustedes, los exámenes eran muy diferentes a los de ahora, eran para desarrollar, era para, ¿no? La UNI, 5 preguntas, el examen, ¿no? En el año 72, si mal no me equivoco, yo ya tenía actividad en la universidad, en el sistema. ¿Qué pasó, amigo? Se pidió apoyo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, y entonces se estableció los exámenes de opción múltiple. Y las academias tuvieron que empezar a cambiar, ¿no?, su forma de trabajar para poder hacer problemas interesantes en corto tiempo. Ahí apareció entonces la mano prodigiosa de mi querido amigo Walter, ¿no?, donde empezó él a hacer problemas, a hacer trabajos académicos para cubrir, ¿no?, y dar facilidad, puesto que los libros no tenían ese perfil. Eso es, a grandes rasgos, estimados amigos, lo que yo puedo opinar. Ha ido cambiando, los requerimientos, las condiciones, ha ido cambiando, las academias fueron creciendo y apareció entonces la palabra, no, preuniversitario, porque se reemplazó a las academias, perdón, se reemplazó a las preantiguas. Sin embargo, amigos, cuando regresó al gobierno, la civilidad, en el caso del presidente Alan García, restituyó. No olviden ustedes que Luis Alberto Sánchez, que fue 3 veces rector de San Marcos, estaba de vicepresidente en el primer gobierno de Alan García, restituyó los centros preuniversitarios. El restituir los centros preuniversitarios trajo consigo el declive de muchas academias, y por eso ustedes conocen tanto como yo que las academias grandes de Lima se transformaron en colegios. Porque al reabrirse los centros pre, lógicamente el atractivo era la vacante. Y los papás optaban en toma de decisiones, puede decir que su hijo se vaya a la pre, porque si era estudioso y responsable, iba a alcanzar una vacante para el ingreso a la universidad. Y las academias empezaron a declinar. Al terminar el siglo, amigos, las academias eran casi nulas. Pero esas grandes academias que había, que ustedes las conocen como su nombre, Pitágoras, Pamer, Trilce, ¿no?, se transformaron, Vallejo, se transformaron en colegios. Y apareció los colegios preuniversitarios. Hasta ahí creo que puedo hablar para no apropiarme del tiempo, pero creo que les da una idea más o menos cómo ha ido evolucionando el sistema preuniversitario. Formas, estilos, ya después, amigos, con la creación de universidades, bien saben ustedes, ¿no? Al poco tiempo, en la década del 60, en el año 63, apareció tímidamente la Universidad de Lima, ¿no? Se fundó la Universidad de Lima, un año después, en el 64, la Universidad Cayetano Heredia. Entonces ya empezaron a aparecer universidades particulares y que tenían sus propios regímenes académicos y marcaron algunas diferencias. Lógicamente, los estratos sociales empezaron a mostrarse. Había opción para ingresar a una universidad como Cayetano Heredia por medicina, distinguida universidad, pero que también tenía costos, como hasta ahora, altos, ¿no? Algunas gentes, muchas gentes que podían hacerlo, los padres tenían en condición de poder pagar la universidad privada, hicieron que los hijos accedan a esas universidades. Las academias se fueron entonces elitizando, por un lado, cuando hablaban de Lima, cuando se hablaba de la Universidad Cayetano Heredia, cuando se hablaba de la Universidad del Pacífico, aparecieron 2, 3 instituciones preuniversitarias que se identificaron con esas universidades, y después un conglomerado de academias que eran las que preparaban para la UNI, encabezadas por la Vallejo y la Sigma, Instituto Matemático Superior, ¿no? En la Academia Vallejo creo que estudió Walter, ¿no es cierto? Walter, tú estudiaste en la Vallejo, ¿no? El profesor Aldo también estudió en la Sigma, yo estudié en la ingeniería, y eso fue identificando a las academias, las grandes, ¿no? Se identificaron cada una con su universidad. Entonces empezó la palabra de exclusividad. Academia preuniversitaria exclusiva para San Marcos, para la UNI, etc. Y así fue cambiando, amigos, fue cambiando, y se fue desinflando también el poder de estas academias cuando fueron creciendo
la cantidad de universidades particulares, ¿no? El Estado a través de los gobiernos, fueron creando algunas universidades en provincias y codepartamentales, ¿no? Para cubrir esos vacíos, y eso también contribuyó a cierta, vamos a decir, descongestión de los estudiantes. No porque la universidad en Lima sea mejor, sino que muchas veces la situación económica no permitía mantener a sus hijos en la ciudad capital. Eso determinó que los colegios entonces tomen el nombre preuniversitarios. Ahí fue que la enseñanza, ¿y qué pasó? Al cerrarse las academias, pues los profesores de las academias pasaron a ser profesores de los colegios, para cubrir los problemas que había en la didáctica y metodología de la enseñanza, porque no habían estudiado educación, todos eran gente de números. Lógicamente se cambió, ¿no? Con las anuencias de las direcciones regionales, de los departamentos, en cada departamento, ¿no? de nuestro país se fueron haciendo la convalidación, como las universidades, convalidación de cursos, y apareció que los colegios empezaron a dictar los cursos, por ejemplo, física 3 años, física 4 años, ¿no? Lavallejo, su colegio Bertolt Brecht, dicta física de primaria, y así ya vino un contrapunto de qué enseño yo para que sea más atractivo. Enseñar era bajar los cursos que se enseñaban en los últimos años de secundaria, bajarlos al primer grado o primer grado de secundaria, ¿no es cierto?, a la primera parte, ¿no?, de los estudiantes, y en algunos casos atrevidamente bajarlo hasta primaria, ¿no? Ahora se escucha normalmente para nosotros en primaria que un niño está llevando ya nociones de razones trigonométricas, ¿sí? Que le falta cualquier cosa, pero es un atractivo de un punto de vista comercial. Se experimenta un poco con los niños, con los adolescentes, pero tiene la contraparte de que es una juventud totalmente distinta a la que existía antes. Bien, creo que los dejo a ustedes para que puedan seguir esta cadena que es bonita porque nos cuenta propiamente la historia de la educación, cómo es y cómo ha ido, ¿no?, dando a veces trompicones en nuestra educación en el país. Ha mejorado, en mi opinión, yo soy un profesor ya viejo, ha mejorado, pero no tan rápidamente como nos hubiese gustado a todos ustedes como peruanos. Hoy en día, con los problemas que tenemos epidemiológicos, notaremos que la ciencia está retrasada. La ciencia está retrasada, ¿no? Nadie pensó que íbamos a necesitar un poco de las opiniones de la gente entendida, la parte científica de nuestra patria, ¿no?, para poder convencer a las personas, y si no convencer, para demostrarles en verdad que estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Pero por qué? Porque la ciencia también ha estado siempre postergada. Tenemos poca investigación. Y ese es otro tema que seguramente el profesor Walter irá a conversar y tratar en los momentos. Pero como este es el sistema PRE, así hemos trabajado y seguimos trabajando. ¿Trajo su ventaja? No sé. Seguramente para facilitar el ingreso, pero también no olvidemos que la formación del alumno, ¿no?, del estudiante preuniversitario, ¿no?, hemos vuelto, por será para decir, un poco automatizados. Entonces perdieron, por ejemplo, en la docencia se nota, perdieron, amigos, que su caligrafía, tan importante, perdieron, señores, su presentación, perdieron la limpieza de los trabajos, en ciencia se ve eso, perdieron la limpieza de los trabajos. Y lo más grave, estimado, es que cero en comunicación. No han aprendido los estudiantes universitarios de estos tiempos a poder comunicarse. Ha sido tanto la lucha por querer conseguir una vacante que han descuidado eso, es lo fundamental. Tenemos estudiantes universitarios que están jalados tremendamente en redacción. Es el problema de la enseñanza bajo esta forma americana de opción múltiple, ¿no? Se les apura al alumno para que en un determinado tiempo cumpla una cantidad de preguntas, pero a marcar. Pero la persona no aprende a razonar. Y para terminar les pongo un ejemplo, ustedes deben de saberlo. En la DEC, cuando existía bastante presión para ingreso a la Universidad de Lima, que ahora a la vez no lo es tanto porque tiene poco alumnado relativamente, ustedes escucharon hablar de la Academia Trenner, una academia famosa en Lima, ¿no es cierto?, la Academia Trenner, y que en ese entonces se le llamó la Academia Mimeógrafo. Era una academia, estimados amigos, que se atrevía a cobrar en dólares por la Universidad de Lima en su preparación, pero no preparaban. Le enseñaban al estudiante muy hábilmente
a cómo marcar la respuesta. Ingresaban, pero salían jalados en la universidad. Ustedes lo saben muy bien, algunos tienen las referencias. Amigos, tenía profesores muy habilidosos, lo hacían razonar, lo hacían pensar, a trabajar por descarte. Y los alumnos aplicaban esas consideraciones que le enseñaban y con ello lograban el ingreso a la universidad, pero no sabían cómo habían ingresado. Pero el objetivo ya estaba hecho, se había logrado el ingreso y los padres, señores, pagaban y muy bien. Ahí tienen una evidencia de cómo se distorsionó por razones, lógicamente, parte comerciales, como creo que toda empresa quiere hacerlo, pero con la educación es un poco delicado. Es todo cuanto puedo opinar, mi querido amigo Walter, estimados amigos, gracias por la escucha, por su tiempo, pero creo que en algo he puesto sobre el tapete un tema que nunca dejará de terminar, nunca dejará de existir, ¿no? Mientras que haya adolescentes para el estudio, siempre será algo que el amigo Gustavo Alberto seguramente lo estará mencionando y a cada rato, porque es una preocupación que siempre ha existido, ¿no? Padres con hijos están embebidos en una tarea que es la educación y que pasará el tiempo, formas, estilos, pero siempre será una preocupación bilateral de padres con hijos. Gracias por escucharme. Le damos paso al profesor Aldo Gil. Adelante, profe. Muchas gracias, buenas noches, Walter, Gustavo Alberto, Altamisa, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesor Johnny Rodríguez y bueno, mi amigo Lucho Santibáñez. Efectivamente, pues ya gran parte de lo que ha manifestado Lucho lo hemos venido conversando, lo conocemos. A ver, aclaramos un poco, yo no he sido precisamente docente, ¿no? Soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y por cierto siempre hay que marcar esta pauta porque hay una gran diferencia entre ser un maestro y ser un ingeniero, ¿no? Maestro tiene para mí un capítulo muy especial, ¿no? Si no hubiera tenido maestros como Lucho, que no precisamente fue mi maestro, pero sí muchos contemporáneos de él han sido profesores míos. Yo quería echar un poco en mención el tema de la propia academia. Yo soy egresado de la Academia Sigma en el año 1971 y creo que estamos más o menos tocando que las tres grandes academias de aquella época, la César Vallejo, la Academia de Matemáticas Sigma y la Academia de Ingeniería, han sido pues la élite dentro de la enseñanza preuniversitaria y básicamente para el ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, que siempre ha sido, o han dicho que ha sido la más pesada en cuanto a la posibilidad de ingreso, ¿no? Y sí, pues el tema de la opción múltiple, que creo que arranca un poquito antes de lo que dijiste, Lucho, creo que arranca en el año 68, 69. Pero bueno, año más, año menos, porque yo en el 72 ya tenía, y 71 también ya había opción múltiple de esto. Y yo me dedico un poco a la colección y a tratar un poco de hacer el estudio de lo que fue los centros universitarios en el Perú, un poco para ponerlos en valor, porque en realidad se han perdido bastantes opciones ahí. Y dentro de ello, sí pues tengo una opinión bastante cruda con relación al tema de la opción múltiple y a lo que es la opción de la matemática desarrollada o el examen desarrollado que se tomaba en aquella época. Y coincido perfectamente con lo último que ha estado comentando el ingeniero Santibáñez, ¿no? El hecho de la famosa redacción, y podríamos decirlo en forma más coloquial, los ingenieros o los muchachos ingenieros que salen ahora no saben hablar, no saben comunicarse, no saben escribir, ¿no? Y eso ha sido una de las cosas positivas que hemos tenido los que en los años 60 hemos tenido la oportunidad de estar en colegio. Yo vengo de un colegio estatal, la Gran Unidad Escolar Hipólito Unanue, con la Labarte, en fin, con Ventín, Guadalupe, ¿no? Grandes centros de estudios de aquella época, y precisamente nos enseñaban de todo, pues, ¿no? Nos enseñaban a saber expresarnos, nos enseñaban
a comportarnos, teníamos cursos de sociales, sabíamos comportarnos, éramos educados, teníamos mucho respeto, cosa que ahora no lo veo en los colegios, ¿no? Entonces, eso es muy grave porque inclusive llegaba uno de los, ya dentro de mis labores profesionales, cuando trabajo con jóvenes, ingenieros profesionales jóvenes, me dicen, yo estudiaba ingeniería, cuando yo les hablo sobre, les comento algunos errores en la redacción de algún informe, en la redacción de un proyecto, de un presupuesto, lo que fuere, es terrible la forma como se expresan, ¿no? Y desgraciadamente creo que a partir de los 90 y entrando un poquito al ramo político, la década del 90, ¿no? La década de la dictadura de Alberto Fujimori, creo que hundió más el barco de lo que ya venía premonido, ¿no? Entonces, ese es un factor. El otro factor, el tema de razonamiento que también tocó Lucho, es muy importante. Yo comentaba, algo que, por ejemplo, ahora en los colegios preuniversitarios que le llaman ahora, donde prácticamente se cierran en los dos últimos años de escuela, en cuarto y quinto de secundaria, en la parte matemática, que es un poco la que más suelo observar, ¿no? Se enseñan algunos detalles que de repente el alumno que va a salir del colegio no tiene una noción clara de hacia dónde orientarse, o estudiar una carrera de letras, de arte, de ingeniería, de números, en fin. Y sin embargo a veces los tratan de adelantar con temas probablemente fuertes, derivadas, integrales o cosas por el estilo, de darle ciertas nociones. Y esto en mi concepto es malo porque todos hemos tenido la misma oportunidad de 10 años de estudio hace 50, hace 40, hace 30 y hoy, ¿no? Dentro digamos, de una carrera escolar. Entonces, para poder llegar a esos desarrollos actuales que se dan en algunos colegios de alta especialidad o algo así que le llaman, tienen que haber saltado etapas, porque han usado prácticamente las mismas horas escolares que utilizamos nosotros. Entonces, algo pasó. ¿Y qué etapa saltaron? Y saltaron, creo que la etapa primordial, donde Lucho le achuntó mucho. El razonamiento. La aritmética, por ejemplo, que en el caso de los números es primordial para enseñar a razonar a los jóvenes y a partir de ahí poder sacar sus conclusiones respecto a muchas cosas, no solamente de números, sino resolver los problemas de la vida, pues ahora simplemente se les ignora, ¿no? Ya no se les enseña a sumar. Para eso tienen un aparatito que se llama calculadora, y para qué más, o tienen un computador. No se les enseña a escribir. ¿Y para qué? Si tienen una computadora puedes usar el teclado y el sistema Word, por ejemplo, tiene un corrector automático. Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos de qué lleva tilde o qué no lleva tilde? Porque hasta las comas te lo pone, dónde acentuar o dónde cambiar. En fin, hay una serie de cosas que desgraciadamente el propio sistema y la rapidez, lo que precisaba Santibáñez, la rapidez que se quiere dar a la educación, yo no sé para qué se quiere volar ahora, ¿no? Entonces, esos son defectos bien graves que existen ahora en la educación y me sorprende, ¿no? Me sorprende porque los chicos salen definitivamente muy mal educados y llegan muy mal formados a la universidad. Y lo que sucedía con la Academia Tenet, sí, que yo también lo tenía, donde me enseñaban a hacer trampas, se llamaba, ¿no? Le enseñaban a hacer trampas, o sea, tú estudias para ingresar a la universidad, para saber marcar la buena respuesta, no para resolver una situación. Resolver un problema es resolver una situación. Resolver un problema, resolver una situación es lo que después vas a tener que utilizar en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida familiar, ¿no? O sea, no es el concepto de ingresar a la universidad por ingresar y ya está, ¿no? Por eso que hay tantas falencias y tenemos gente que sale de la universidad y posiblemente obtenga muy grandes títulos, ¿no? En fin, en universidades de alto vuelo y
y todo eso, y tengan pues cartones en la pared, pero que realmente como personas valen muy poco, ¿no? Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería expresar, ¿no? Cómo se ha perdido la forma de educar, ¿no? Con el tema de cuando desaparecen las academias preuniversitarias, muy buenas, y también tiene razón el profe Santibáñez, en el sentido de que eh, los que nos enseñaban a nosotros eran maestros, pero no tenían una carrera precisamente de educación, que creo que deben ser egresados de la Universidad de la Cantuta, llevar unos títulos y qué sé yo, ¿no? La mayor parte, eso creo que Walter, el mismo Lucho no nos pueden dejar mentir, eran pues estudiantes de ingeniería que pasaban a ser profesores de las academias, ¿no? Y así era un círculo bastante interesante y muy exitoso, por cierto, ¿no? Hay una barbaridad de maestros aún vigentes, ¿no? Que no han pasado por una escuela de profesorado, de maestrías y qué sé yo. Y definitivamente luego se hacen las trampas para que esas academias, esos profesores de academias pasen a los colegios preuniversitarios, y los colegios preuniversitarios pues simplemente son tragamonedas, ¿no? Son tragamonedas, eh, digamos, lugares donde básicamente hay mucho lucro, ¿no? Y desgraciadamente también sucede eso. El modelo está mal hecho, ¿no? El modelo está muy mal hecho. Y a mí lo que me ha, digamos, para concluir, lo que me trae mucho la curiosidad es, conozco a Walter, el sentido que tiene Walter en su propia pensamiento, formación política, y a su vez del concepto del manejo de la ciencia y la tecnología, que ahora está muy de moda y que muchos politiqueros y muchos políticos por ahí que no tienen ni la menor idea del asunto, tratan de colgarse del saco porque debido a la pandemia ahora ha aparecido la necesidad de hablar de ciencia y tecnología, ¿no? Y tenemos candidatos que tratan de hablar eso y realmente pues quedan bastante mal, por no decir quedan risibles, ¿no? Yo creo que más bien Walter ahora, en lo que seguramente va a exponer, este, es parte del grupo de aplicación de ciencia y tecnología, una ciencia y tecnología verdadera que requiere nuestro país. Los investigadores, no hay investigadores, o sea, mejor dicho, los investigadores están, pero lo que no tienen, uno, es el campo de aplicación, y dos, no tienen los recursos, no tienen las ganas de un Estado de invertir en eso, ¿no? Nosotros podríamos haber hecho, creo que podemos, aún ya tenemos para hacer pruebas moleculares hechas aquí en la universidad, en convenios de la Universidad Nacional de Ingeniería con la Universidad Cayetano Heredia, si no me equivoco, y sin embargo no se hace. ¿Por qué? Porque el Estado tiene miedo o no tiene ganas o algo pasa, de tal manera que no pone los recursos suficientes como para que eso se proceda, para que eso proceda. Y eso podría ayudarnos bastante al combate de la pandemia y en fin, para todo lo que conocen los expertos en el tema del manejo de las pandemias, ¿no? O sea, hay muy poca o nula voluntad política. Si no tenemos voluntad política, o si los gobiernos no ponen voluntad política para poder ponernos a la vanguardia, poner a esta gente que existe, médicos, profesionales, ingenieros, técnicos, tecnólogos, ¿no? Vamos a seguir exactamente lo mismo, ¿no? Esperando que la vacuna nos llegue de China, nos llegue de la Pfizer, nos llegue de Estados Unidos, nos llegue de Alemania, nos llegue. Y sin embargo acá no hay la menor opción ni ganas de hacerlo, ¿no? O sea, es un discurso que probablemente lo tenemos muy adentro, nos da mucha rabia para lo que nosotros hemos hecho por nuestro país. Yo soy un jubilado, he pasado 45 años de mi vida haciendo todo lo posible por mi país, siempre en mi país. Ahora trabajo cerrando esta intervención. Yo trabajo con una empresa pequeña, soy asesor de esta empresa pequeña, Metalmecánica, y hacemos trabajos en toda Sudamérica y nos llevamos operarios e ingenieros
peruanos a realizar obras. Tengo 5 años en esto y me he paseado por toda Latinoamérica y con mucho orgullo nos llaman siempre para realizar trabajos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un grupo de operarios, soldadores, de metal mecánicos, básicamente, que es mi área, e ingenieros mecánicos, que realmente saben mucho. Estamos muy bien reconocidos, ¿no? Y eso me gusta decirlo porque eso me enorgullece como país, como peruano y como gente formada en este país, ¿no? Walter, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Gracias, profesor. Yo quisiera hacerle una consulta. Un estudiante, cuando quiere ingresar a la universidad, necesita pasar necesariamente por una institución preuniversitaria. La pregunta es ¿por qué? Bueno, voy a aprovechar aquí la presencia de don Luis Santibáñez, que conoce muy bien. Yo creo que va a faltarle tiempo para explicarlo, pero que por lo menos los que nos están escuchando sepan que las academias preuniversitarias de la que estamos nosotros hablando, la Academia Sigma, la academia donde estudió Aldo, el Sigma, que tiene una historia grande. Cuando yo veo que ahora recopilan los libros Sigma de los grandes ingenieros que enseñaban geometría, aritmética, álgebra, y en algún momento se perdió esa línea. Yo creo que los maestros peruanos de ciencias son muy buenos y no han pasado por una facultad de educación. Y lo mismo ha pasado en la Academia César Vallejo. Y yo me inicié como docente a los 22 años. Y antes de los 30 años ya era autor de un libro que tiene vigencia hasta ahora, que han pasado otros 30 años. Y puedo seguir nombrando a muchos docentes de ese tiempo. Ahora, don Luis Santibáñez viene también de otra casa de estudios que tiene gran historia. Muchos de los jóvenes, los padres de familia, hablan de la colección Goñi, de los libros de la Academia de Ingeniería. Yo creo lo que ha hecho, claro, están los libros guardados, todo lo que ha producido la Academia de Ingeniería, escuche esto, mi estimado maestro Santibáñez, el Ministerio de Educación no ha producido. Con tanto poder, tanto dinero, un laboratorio inmenso de profesores y docentes, nada. Si Sigma solamente, no solamente Sigma Aldo, tú que has estudiado ahí, solamente Sigma, tampoco el Ministerio de Educación ha hecho algo parecido. Y ya voy por lo mío, que es donde yo enseñé. Bueno, yo en la Vallejo he sido alumno, he sido maestro 5 años, he sido padre de familia. Mi hijo Diego, que ahora es ingeniero, pasó por la Vallejo. Lo conozco bien. Y su gran editorial, Lumbreras. Aldo, que ha viajado, o que sigue viajando, y que compra libros en Colombia, en Argentina, donde va, que no hay lumbreras, pues, en Colombia, en Brasil, porque yo tengo contacto, y puedo decir su nombre abiertamente, porque es conocido nuestro, don Renato Brito, enamorado de los libros peruanos, enamorado. ¿Qué editoriales? Las actuales, la editorial San Marcos, la editorial Lumbreras, Megabay, Raxo, a Cuscano, acá como que lo miran hacia abajo. En Brasil no, en Brasil piden libro de Cuscano. Entonces, por eso mi interés de convocarlo a don Luis Santibáñez, a Aldo Gil, porque ellos conocen el tema. Aldo, como bien ha dicho, no es maestro, pero se ha tomado en serio la recopilación de todo ese trabajo que estoy, porque si no eso se va a perder, ¿eh? Eso debería ser
un departamento dentro del Ministerio de Educación. Un departamento. Porque esa riqueza no lo tienen todos los países. Y en Brasil sí saben cómo se ha llegado a ese nivel. En Brasil, este mismo señor Renato Brito escribió hace 10 años más o menos por qué los libros peruanos son tan buenos. Y él sí tenía la respuesta. Porque también hay un peruano que vive en Brasil hace más de 30 años y el papá de este señor era FAP del gobierno de Velasco. Hay varios componentes, pero principalmente la UNI. Las academias aparecen por la exigencia del examen de la UNI. Ahí se fueron los aritméticos, los algebraicos, los geométricos, trigonométricos, los físicos, los químicos, pero con un nivel de ingenieros, un nivel muy bueno. Pero a esto le sumamos los libros de la editorial Mil, que vienen a algunos países de Latinoamérica, entre ellos Cuba, Nicaragua y Perú. Pero ¿quiénes le sacaron más provecho? Perú. Los peruanos de los 60, 70 han estudiado en la URI en San Marcos con libros rusos como el Kitagorovsky, Landau, Saraeva y otros. Entonces, para cambiar el rumbo de nuestra educación, tenemos que ir a las raíces, mi estimado Aldo, mi estimado ingeniero Santibáñez. Espero que este programa sea grabado y lo escuchen, porque lamentablemente al Ministerio de Educación llegan gente que ni idea tienen de la educación. Y es bueno también compararse cómo está Chile en este momento, cómo está Argentina, cómo está Brasil, cómo están los vecinos del norte. No podemos salir de su desarrollo si no tenemos una buena educación. Y finalmente terminar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como lo ha señalado el ingeniero Aldo. Es lamentable que en estos tiempos no tengamos industria. Y pensar que en el gobierno de Velasco se ensamblaban los Volkswagen, los escarabajos, Cofitec, me recuerdo, se ensamblaban el Toyota Corolla Nacional, con cual Henry Blade ganó varias veces Camino del Inca. Se ensamblaba la Ford, que hasta ahora queda, ¿no?, paralelo a la 50. Ahí se ensamblaba. Entonces, lamentablemente, la clase política, ¿no?, de estos últimos años es malísima. Pues. Malísima. No tienen nacionalismo, no tienen patriotismo, no son inteligentes. Bueno, lo que ya sabemos, ¿para qué vamos a nombrar bancos? Como mi estimado Aldamisa, quisiera una pregunta para nuestros dos invitados, ¿no? Sé que el tiempo ya nos ha superado largamente. Una pregunta para don Luis Santibáñez y otra para Aldo. Si recuerda quiénes le enseñaron en la academia. Una plana, su plana, don Luis Santibáñez. Y para don Aldo Gil, de todos los libros que está recopilando, ¿qué sorpresas ha conseguido? Porque él cada semana, cada mes nos sorprende con nuevas producciones de aritmética, de álgebra, de geometría, de trigonometría, de las academias lejanas y no muy lejanas como la Academia Universo, la Academia Cosmos. Y quiero agradecer públicamente a estos dos señores que están haciendo una labor que le corresponde al Ministerio de Educación. A ellos le corresponde de cuidar este gran patrimonio intelectual. Adelante, don Luis. Ya, muy rápidamente, quizás así, en pocas palabras, la pregunta del señor Altamisa que nos ha acogido, cuando dice, ¿por qué tienen que ir a una academia? No le hemos respondido, se ha quedado escuchando gratamente, pero lo que sucede, amigo, es que la educación se fue debilitando
por una razón muy simple. Cuando vino la época, es mi opinión, cuando vino la época del anchoveta, que acá no había, no conocíamos aquello, entonces resultó que se requería mucha tecnología, muchos ingenieros mecánicos en ese entonces. Y la ingeniería pasó a ser una profesión muy requerida y trajo consigo una especie de depreciación de las carreras de educación. Como que hasta ahora por ahí algo queda. ¿Qué resulta? Las últimas vacantes que quedaban, mi estimado amigo, eran para educación. El menor puntaje para ingreso era educación. Quiere decir que muchos años eso pasó a ser la tabla de salvación para quienes queríamos ingresar a la universidad. Yo no me sentía bien preparado y escogía entonces educación. Pasó a ser una especie de refugio de un estudiante que quería tener una profesión, pero que no, en el fondo, no llenaba su espíritu, su corazón. Y apareció entonces los profesores con poco cariño por su profesión. Y eso fue grave, muy grave, porque la educación se empezó a deteriorar. Los profesores pasaron a ser amargados, no fueron los profesores de antes, ¿no es cierto? ¿Y qué resultó como consecuencia de ello? Empezó a bajar la educación y bastante. Encima, creo que la parte política siempre ha existido. El Ministerio de Educación nunca le va a dar pase, amigos, a esta forma de enseñanza. Por una razón muy simple, esta forma de enseñanza siempre ha dado buenos resultados. No se conoce un caso donde haya salido mala la preparación académica, por muy incipiente que sea, por muy ligera, cumple el objetivo para el cual puede haberse trazado un postulante. Los gobiernos, han pasado muchos, no le van a dar, no van a reconocer que este es un mal necesario. Y entonces, porque si esto fuese así, ya hace rato se hubiese hecho capacitación docente. Ya hace muchísimo tiempo hubiésemos aprovechado estas vacaciones, esta otra, la anterior, para que a los profesores darle agilidad, darle rapidez. Entonces los profesores se han encasillado y las universidades han tenido que defenderse. Yo ya soy también cesante universitario, pero he dictado y sigo todavía en actividad más de 50 años. Ya voy casi, amigo, ya voy a cumplir como 60 años en la educación, ¿no? Empezando por la educación preuniversitaria, con la universidad y todo lo demás. ¿Cómo se ha defendido la universidad, amigo Altamisa? Poniendo algo parecido a su apellido, poniéndole cortapisas a los postulantes, poniéndoles dificultades, creándole dificultades donde no había. Y entonces los profesores tuvieron que ser ingeniosos para superar esta situación. El sistema de la universidad se vio cada vez siempre aglutinado de gente, presupuestos no hay. ¿No? Entonces, la universidad ha tenido que crear sus rentas propias. Por eso el presidente García restituyó los centros pre. Los centros preuniversitarios son rentas propias de la universidad, la Contraloría no entra ahí. ¿Es bien administrado o mal administrado? Yo me abstengo de opinar como docente, pero son rentas propias de la universidad. Se creó los diplomados, rentas propias para la universidad. Se creó, amigos, los grados académicos, rentas propias para la universidad. Dieron algunas formas de poder conseguir dinero para poder completar un magro presupuesto de las universidades. Pero como no hay más dinero, entonces no puede haber más vacantes. Dificultad más dificultad más dificultad, y eso le ha dado fuerza a la necesidad de un padre de familia de optar por ponerlo en una academia que se prepare o que lo preparen, porque lo del colegio no le ha alcanzado, y de paso para asegurar. La mente del joven, ¿cuál es ahora? No importa, yo hago mi secundaria a paso de polka, como decimos los viejos, porque mi papá me va a hacer que cuando llegue a quinto me prepare. Y entonces esa forma de pensar ha hecho que las academias queden robustecidas. Ahora los chicos esperan a una academia porque van a flojear los 4 o 3 últimos años de su secundaria. Entonces se ha producido un cambio en el pensamiento. Los jóvenes son muy inteligentes.
La generación de ahora es muy rápida para pensar, mucho más que ustedes y largamente mucho más que el que habla. Entonces ellos son muy habilidosos, ya ellos han hecho sus estrategias, se averiguan dónde hay facilidad para el acceso a la universidad. E incluso son capaces el joven de mediatizar sus propósitos con tal de que puedan estar en la universidad. Y entonces se ha ido todo cambiando, el molde, ya no existe el mismo cariño, los profesores igual, ¿no? La docencia universitaria fue cada vez deteriorándose en los pagos. ¿Y qué pasa? Los egresados nuevos piden trabajo a los profesores: pues, puedo trabajar con usted, profesor, puedo trabajar con usted, ingeniero, puedo trabajar con usted, doctor. Y viene y le habla: oye, ¿qué haces acá? Estoy trabajando, pues le dice: ¿vas a ser profesor? No, mientras que consiga trabajo. Entonces, la universidad, las aulas han pasado a una especie de ser catapulta para los nuevos profesionales. Esa es una de las razones, amigo Altamisa, por la cual el alumno de colegio requiere a veces como una ayuda, pero no por ser necesariamente una convicción, sino por ser una forma de vida para el joven. Tenemos que desterrarla, mejorando la educación. Mejorando la educación. Ahora, ¿cómo se puede mejorar la educación en nuestro país? ¿Cómo se puede mejorar la educación en nuestro país? Yo pienso, primero, creando buenos profesores. ¿De dónde? ¿Secundaria? Voy a discrepar con alguno de ustedes de repente. No, primaria. Una buena primaria nos permite tener muy buenos alumnos en secundaria. Lo demás, para mí, no existe. Yo no puedo, amigo, enseñarle a escribir a un alumno de tercera en secundaria. ¿Y la caligrafía? La caligrafía la ha hecho usted, la ha hecho los señores, los colegas. Sí, hicieron caligrafía. Les enseñaron vocabulario, ¿no? Todas esas cosas fueron... Eso ha desaparecido. Entonces el alumno de primaria llega con conocimientos bien limitados. Y en secundaria, como viene la polidocencia, tantos profesores se confunden y ya bien sabe usted lo demás, mejor por respeto a los colegas, porque también soy un docente, prefiero no comentar, pero todos tenemos muy buena imaginación y sabemos qué sucede. Hacen un sostenido durante sus clases y no cumplen los contenidos curriculares. ¿Hay fiscalización? No, no lo hay. Y entonces todos los cursos quedan incompletos, inconclusos. Y como se ha hecho los programas de educación secundaria de modo que vayan eslabonados, cuando esto falta, amigo, ¿con qué se agarra el siguiente año? Y entonces los profesores que pensaban hacer algo bueno tienen que mediatizar sus cursos. Cuando van avanzando, terminamos la secundaria en forma mediocre, por decirlo mejor. Esa es la razón por la cual tienen que recurrir entonces a un sistema preuniversitario, porque la universidad le va a exigir, al margen de que con eso se garantiza una buena educación universitaria y se prestigia la universidad, porque a muchos se equivocan, creen que la universidad es prestigiosa. No, los alumnos son los que prestigian a la universidad. Entonces los buenos alumnos hacen que esa universidad quede ranqueada, ¿no? Entonces va a recibir un mayor dinero para investigación, y no precisamente de Perú, de las autoridades, sino del extranjero. Hay muchas formas de poder conseguir. Entonces, ¿qué resulta? Tratan en lo posible de seleccionar a las personas, a los estudiantes. Ahora le han puesto pruebas cognitivas, cómo está su conocimiento. Por disposición superior, el SUNEDO ha dispuesto que todas las universidades sean ese modelo de prueba. Pero ¿qué resulta? Lo han castigado a los chicos, porque los chicos tenían secundaria sin saber leer, y ahora le piden que lean bien en el examen. ¿Qué van a leer bien? ¿Qué van a leer bien? Entonces, otra dificultad. Ellos saben que lo están haciendo a propósito. Entonces, la educación siempre las autoridades, siempre quienes dirigen, siempre van a salir airosos, porque cada año lo cambian para decir que estamos innovando, pero como cada año la educación no se puede cambiar cada año, no se ha hecho un plan. Hay un plan de educación acá en nuestro país, ¿no? Para la década 2030, pero no lo llevan a efecto. Se había hecho eso, ¿no? Para buscar planificar la educación y mejorarla, pero no lo están efectivizando, y entonces todo sigue a la deriva. Hay tanto que hablar,
Hay tanto que decir. Y mis profesores, rapidísimo amigo, aritmética, Santo Geu Rivera, álgebra, Antonio Pérez Minaya, geometría, Juan Muñoz Dupont, trigonometría, Juan Goñi Galarza, física, Luis Fuentes Ortiz y química, Gustavo Espinosa. Tuve 6 profesores muy buenos, ¿no? Que los cuales me inculcaron a mí el seguir la carrera de ingeniería. Pues. De antemano, gracias. ¿Alguna nota finales, profesor Aldo Gil? Lucho, ¿qué tal es maestro? Santo Geo me enseñó estadística en la universidad y va, ni hablar. Y con relación a los textos o a la pregunta que me hizo Walter, es complicado, pero hay algo particular que probablemente no se haya tomado mucho en cuenta. La mayor parte de los escritores que tengo a mano acá, tengo a Jorge Guzmán Yangato, tengo a Alberto Tan, tengo a Efraín Rodríguez, tengo al maestro Edgardo Callirgos, que han sido maestros míos, y todos ellos tienen textos bastante buenos, de los cuales yo soy apasionado, o sea, y resumámoslo, Algoritmo y Sigma para mí es la colección de textos. Y algo adicional, ¿no? Y lo traigo también a colación de lo que acaba de suceder esta noche, de que estos maestros, estos profesores, también hacían sus prácticas me refiero a elaborar sus prácticas dirigidas, sus exámenes parciales, sus exámenes finales, todo dentro de la propia academia. Entonces, nos han dejado un bagaje y una cosa, pero extraordinaria acá en lo que llamo yo mi santo grial de la Academia Sigma, y que hoy día el profesor Santibáñez acaba de completar una colección extraordinaria de prácticas y exámenes de aquella época preuniversitaria maravillosos. Entonces yo creo que esa es una gran parte del aporte, o sea, no solamente, digamos, un escritor como el señor Mario Vargas Llosa de repente agarra y escribe una novela y ahí queda, ¿no? Ahí está, probablemente muy bien hecha y qué sé yo, y es concepto personal. Pero el profesor de matemáticas no solamente hacía un texto, o como lo hace Walter, como lo ha hecho Lucho Santibáñez, que tengo su libro, como lo hace Félix Aucayanchi, por nombrar en este caso a los actuales, sino que a su vez también elaboraban su propio material para tomarla dentro de la academia, y eso le da un valor porque sabía lo que hacía, pues, o sea, no era una situación extraña, ¿no? Uno enseña y el otro toma la prueba. No es así, eso se me ha quedado muy grabado, y sobre todo con el estudio lo investigo, o sea, es parte de mi trabajo personal, mi trabajo, digamos, por hobby, de investigar todo eso, de investigar cuál es la influencia, por ejemplo, de la escuela francesa en la enseñanza de la geometría peruana. He tenido que leer algunos textos en francés para poder enterarme del tema, y en fin, o sea, es una pasión, ¿no? Por eso me encanta conversar con Walter, con Lucho, en fin, con todos los maestros tan buenos que hay acá, ¿no? Ese era mi concepto. Saludar al ingeniero Víctor Guapaya, también maestro que se ha encontrado acá conmigo, me escribió y está presente también en la reunión, ¿no? Gran maestro, él es profesor de aritmética. Y eso, ¿no? Y definitivamente, pues, yo creo que desgraciadamente el haber olvidado, no sé si adrede, el enseñar a redactar y a leer a los chicos, les ha obstruido la posibilidad de razonar. Si no razonas, simplemente eres un formulero en el lado académico, y desgraciadamente vas a ser un triste profesional, un triste hombre, un triste padre de la patria, un triste todo, ¿no? Si no razonas. Si quitaron esa posibilidad que tuvimos, creo que todos los que estamos presentes aquí, que nos enseñaron en la escuela a razonar, y efectivamente, como dice Lucho, yo estoy totalmente de acuerdo, en la escuela primaria, en primero, segundo, tercero de primaria, me enseñaron a razonar, me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir, ¿no? Y creo que tuve la suerte de ser un buen alumno en todo eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Gustavo, muchas gracias, Walter,
Lucho, escucharte nuevamente y a los amigos presentes, ¿no? Eso era todo, gracias. Bien, profe. Última nota para el profesor Walter Pérez Terrell. Agradecer la presencia del ingeniero Santibáñez, a cual lo conozco 20 años y no ha cambiado nada. Está más joven. Está más joven. Y a don Aldo, que tiene, además de ser un buen ingeniero mecánico, además de compilar esta obra de los maestros peruanos, también en otro momento vamos a hablar de la política nacional, ¿no? Que tiene mucho por contar. Y en verdad todo peruano debería tener las cosas claras de otro país. Porque, como decían los alumnos de los años 60, 70, salvo el poder, todo es ilusión. Los cambios que yo quisiera hacer va a ser vía el Congreso de la República. Otra forma no hay. Por ejemplo, los nuevos maestros, porque en educación nada es constante. Podemos aprender del pasado, sí. Y yo, por ejemplo, quisiera que mis nietos, ya no hablo de mis hijos, no, mis nietos, tengan un profesor de aritmética como Santos Geo, o como Rodolfo Loaiza, o como Félix Maldonado. Y sigo que hay una lista larga. Y en geometría creo que tenemos más abundantes, como decía un profesor un día conversando, me dijo, Walter, tenemos varios profesores de geometría, autores de libros, y todos buenos. Y también tiene su lista los físicos. De repente Aldo recuerda al profesor José García Paredes, Sigma. Luchito, en verdad, yo te admiro tu vitalidad, tu juventud, ¿eh? Porque 60 años, no he escuchado mal, ¿no? 60 años. Y hay que sumarle por lo menos 15 o 20 a esos 60 años. Pero no parece, pues, Lucho. Bueno, y tiene una excelente memoria. Y gracias, Luchito. Y yo espero que esta no sea una última reunión de amigos, de maestros. Con Gustavo Altavista vamos a ver otro momento. Igual, Aldo, los estimo bastante. Generación de oro. Entonces, mis estimados amigos, a los que nos están escuchando, tenemos buenos maestros, hemos tenido excelentes maestros, algunos quedan todavía como Lucho Santibáñez, y le pregunté en la plana de profesores a Luchito, pero a quien le preguntaron hace 2 años fue Félix Aucayanchi, a don Jesús Armando Venero Valdeón, y él se disculpa de no asistir a la reunión de Generación de Oro, saludando a sus maestros de la CUNY, de la Academia Preuniversitaria ACUNY, que no hemos hablado hoy, pero será para la próxima. Buenas noches, estimados amigos. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias, estimados invitados. Muchas gracias también por escucharnos, a nuestros seguidores. Estamos receptos a sus observaciones, comentarios, críticas, o de repente algunas soluciones, ¿no? Del tema de la educación preuniversitaria. El público puede participar de forma abierta, con libertad de expresarse. Y no olvidar siempre darnos un like, ¿no? Y suscribirse para poder seguir trabajando. Yo ante todo a mis estimados invitados, les agradezco mucho por su participación y tendremos pues otra oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias estimados profesores. Gracias, Gustavo. Gracias, Walter.